Buenas tardes a todos los asistentes remotos. Primero quiero agradecer a los miembros del comité organizador de este congreso por la invitación a participar con una conferencia. Y por otro lado, felicitarlos por la excelente organización que observo está teniendo este congreso. Cuando se me invitó a hablar acerca de algún tema en el Congreso, como buen analfabeto a nivel universitario que soy, vi el término pandemia y yo dije, ¿qué puedo hablar en relación a eso? Aparte de mis propios temores con relación a contraer el COVID, ¿no? O si se trata de ansiedades, que puedo hablar de mis propias estrategias, pero apenas son una o dos estrategias para controlar la ansiedad que puede suponer la posibilidad de infectarse con el COVID, ¿no? Ya, entonces mis estrategias son tener la cabeza ocupada, ¿no? Inventarme tareas y tener a la mano siempre un libro que tenga más allá de 400 páginas, ¿no? Son estrategias sencillas para aminorar la eventualmente ansiedad que puede suponer. Doctor, lamento interrumpirlo. ¿Podría alejarse un poco de la cámara para visualizarlo mejor? Claro, pero no sé si se me escuchará. Sí, sí, te lo Ahí escucho perfectamente. Ahí está mejor. está bien, ya, muy Sí. bien. Ya. Bien, entonces, pero una segunda ocasión que me invitaron a participar, se aclararon las cosas y no tenía que hablar de ninguna pandemia, de ningún problema de COVID, sino que se refería a cuáles son las contribuciones de la psicología, ¿no? en tiempos de pandemia, que es otro asunto, ¿verdad? De modo que decidí hablar acerca de un método que tiene ya años, pero que en estas circunstancias creo puede tener mayor valor para la investigación psicológica, ¿no? Y denominé esa conferencia como una alternativa para la investigación en tiempos de pandemia, el método bibliointegrativo en psicología. Esta presentación va a tener un carácter narrativo y como una narración literaria o cinematográfica, va a tener que usar ciertos recursos como racontos, flashbacks, etc. Lo voy moviendo en el tiempo, de modo que voy a ir situando las circunstancias en las cuales fue generándose este método que se denomina método bibliointegrativo en psicología. La primera parte de esta presentación se va a denominar, o se denominan, perdón, noticias y contexto de descubrimiento, noticias y contexto de descubrimiento sobre el método bibliointegrativo. Hacia la tercera semana de marzo de este año, debían haber comenzado las actividades correspondientes al primer semestre académico del año, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Universidad Ricardo Palma, donde trabajo en ambas universidades. Pero hacia la primera semana de ese mes se encendieron las alarmas por lo que pudiera pasar en relación al coronavirus. La segunda semana el gobierno decretó la cuarentena y en las escuelas, colegios, universidades se tuvo que posponer las actividades lectivas. Hacia mayo y junio comenzaron las clases en forma virtual, ¿no? En mayo en Ricardo Palma y en junio en San Marcos.
Entre los cursos asignados para el semestre, tenía cursos de investigación en ambas universidades. Pero no eran los cursos iniciales de investigación, sino cursos ya avanzados, que se correspondían con el tercer seminario o el tercer taller de investigación. Los estudiantes llegaban ya con propuestas de investigación y en todos los casos habían elaborado proyectos que suponían utilizar muestras presenciales. Por cierto, nadie pensó que podía venir este problema y todas las muestras eran presenciales, y es más, la mayor cantidad de muestras se encontraban en medios educativos, porque las muestras en colegios, escuelas, universidades son casi cautivas y se tiene a la mano estas muestras, ¿verdad? De modo que al comenzar el semestre comenzamos con problemas, porque parecía inviable conducir esas investigaciones. De suerte que se tuvo que buscar inmediatamente alternativas. Uno que otro pensó que la alternativa podía ser utilizar medios virtuales para hacer evaluaciones. En un caso, por ejemplo, estaban trabajando con ludópatas en línea, entonces era fácil poder desarrollar esa investigación, pero las otras no. Esa es la primera cosa que quisiera decir. La segunda cosa es que en febrero de 2020, el profesor José Livia Segovia me llamó por teléfono para pedirme si era posible que me reuniera con él y sus estudiantes de la maestría, pues querían conocer de boca del autor las bondades, características y otros aspectos sobre el método bibliointegrativo. Debo decir que el profesor Livia es uno de los más entusiastas y siempre se ha mostrado muy colaborador en relación a investigaciones de este tipo. Inclusive ha promovido ciertos estudios de ese tipo, ¿no?, con sus estudiantes de pregrado o posgrado. La idea de la reunión con sus estudiantes era, como digo, que les hablara del método, porque ellos estaban realizando investigaciones bibliointegrativas o una investigación bibliointegrativa sobre la producción de tesis en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y la idea era que el 30 de abril de ese año se daría a publicidad un libro que diera cuenta de esa investigación bibliointegrativa, y me pidieron la tarea de prologar ese libro, ¿no? En esa ocasión, el profesor Livia me comunicó algunos planes que él tenía pensados para este año 2020 en relación al método bibliointegrativo. Él es el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y en su condición de vicerrector había convocado a un concurso de estudios bibliointegrativos en las diferentes facultades de la Universidad Villarreal. Y me comentaba que los más entusiastas con el método habían resultado ser los biólogos, ¿no? Que bueno, y ellos, los biólogos, habían ganado el concurso de esas investigaciones bibliointegrativas. Tengo curiosidad de ver qué adaptaciones habrán hecho los biólogos para utilizar el método y aplicarlo a esa disciplina, ¿no? Además, el profesor Livia tenía más planes. Tenía la idea
de que se realizara un simposio sobre investigación bibliointegrativa. Ese simposio serviría para la presentación de los resultados de diferentes investigaciones bibliointegrativas que él conociera o él habría asesorado, ¿no? Y me pedía que yo estuviera en ese simposio en la charla o la conferencia inaugural porque daría cuenta del método. Y tenía más planes todavía, que una vez finalizado el simposio, con los materiales presentados en el mismo, se pudiera publicar un libro sobre método de investigación biointegrativa y sus resultados, ¿no? Me he pasado de marzo a febrero y ahora me voy a noviembre del 2019. Hacia noviembre del 2019, hace ya un año atrás, se me ocurrió desenvolver por mi parte el método bibliointegrativo. Si bien otras personas habían realizado o estaban realizando investigaciones con el método, pero yo había abandonado esa línea de trabajo y me estaba dedicando a otros asuntos. Pero hacia octubre del año pasado, el director de la revista Propósitos y Representaciones, ¿no? Muy gentilmente me hizo donación de todos los números publicados de la revista Propósitos y Representaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. De modo que de la noche a la mañana, casi de la noche a la mañana, me vi con todo el material publicado en la revista, del 2013 al 2018, porque el 19 la publicación se había convertido en digital, ¿no? Bueno, el asunto es que tenía esa cantidad de material y se me ocurrió retomar el método bibliointegrativo que estoy mencionando una y otra vez y todavía no he dicho en qué consiste y qué es. Ya hablaremos, un poquito de paciencia. Teniendo los materiales, se me ocurrió, digo, utilizar esta vez el método bibliointegrativo para el estudio de la producción en propósitos y representación. Años atrás había realizado dos investigaciones, una sobre lo publicado por la revista de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Del 1983 a 1989, ¿no? Esa fue la primera investigación con el método, que diría estaba aún en su versión primera en elaboración. Años después, como diré también luego, utilicé el método para estudiar la producción en la revista latinoamericana de psicología durante 25 años de publicación, ¿no? Y esta vez, al tener los materiales de propósitos y representaciones, decidí volver sobre la investigación bibliointegrativa. Y como quiera que ya ahora no tengo tanto tiempo como antes, ni tanta energía como antes, se me ocurrió invitar a dos estudiantes de pregrado de San Marcos, Lilian Lipe y Darwin Benavides, para participar conmigo en el trabajo. Comenzamos los tres, pero las proyecciones del trabajo hacían ver que sería insuficiente en nuestro esfuerzo. De modo que hice una convocatoria y a la convocatoria respondieron favorablemente Luis Víctor Quispe Núñez, ¿no?
Eulogio Samayoa, y más adelante se integraron Eliana Cano y Pablo Flores, ¿no? Entonces el grupo fue mayor. Y todo el verano del 2020, ¿no? Trabajamos en las tareas iniciales o las primeras tareas que dan insumo para la práctica del método bibliointegrativo. Hacia la primera semana de marzo terminamos la primera etapa del trabajo. A la primera semana de marzo teníamos casi lista la guía hemerográfica de la revista Propósitos y Representaciones, que a la vez constituía los insumos para empezar a trabajar con el método bibliointegrativo. Aún no hemos terminado la investigación, está en marcha, ha costado bastante trabajar en la base de datos, que aún tampoco hemos terminado, y gran responsabilidad de eso la tengo yo, porque casi de la noche a la mañana me vi involucrado muy comprometidamente en la edición de un libro de homenaje a un escritor, ¿no? Esa tarea que no tiene nada que ver con la psicología, lamentablemente ha hecho que se difiera un poco el trabajo de la investigación bibliointegrativa de la revista Propósitos y Representaciones, pero que espero esté finalizado hacia finales del verano del 2021. Ahora retrocedo mucho más y me voy al año 1989. Hacia el año 1989 ya se había publicado muchos números de la revista de Psicología de la Universidad Católica. La revista es semestral y eran 7 años. De modo que había un número considerable de artículos que podrían dar lugar a la producción, por ejemplo, de un material como lo que llamaba yo el fichado analítico de artículos de la revista, que sería una suerte de índice de lo que había preparado, lo que había publicado, perdón, la revista de Psicología de la Católica durante esos 7 años. Hablé con Cecilia Torne, entonces directora de la revista, y le enteré que tenía como propósito elaborar un pequeño material que funcionara como fuente secundaria para que algún lector pudiera tener en un solo documento la lista de los artículos publicados desde el 83 hasta el 89, ¿no? Pero una lista sistemática, organizada alfabéticamente por nombre de los autores, ¿no? Los autores, los números en que aparecía el artículo, el volumen, el número, las páginas, una cosa sencilla, pero que suele publicarse en revistas, ¿no? Y estaba en esa tarea cuando fortuitamente conversamos con Gabriel Ostannau, que era el bibliotecólogo de la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, y en la conversación me preguntó a qué me estaba dedicando, y le dije que estaba haciendo ese trabajo de fichado analítico, los artículos. Y me dice, ¿y por qué no aprovechas para hacer una guía bibliográfica? Gabriel, ¿qué es eso? No te preocupes, te voy a enterar de qué se trata y si quieres, trabajamos juntos en la guía. Magnífico, lo incorporé. Eso suponía, aparte del trabajo que ya estaba haciendo, suponía preparar resúmenes de todos los artículos.
suponía que después podríamos elaborar un índice temático, un índice analítico y un índice onomástico de lo publicado en la revista de la Católica durante esos años. La sola tarea de la realización de los resúmenes es una tarea fuerte. ¿Por qué? Porque no se trataba de transcribir los resúmenes que usualmente tienen los artículos, sino que hacer un resumen estándar, ¿no? Con entradas estándar, obedeciendo a un grado de sistematización de los datos que pudieran encontrarse en los artículos. Más adelante, bueno, y Cecilia Thorne me pedía el trabajo y decía, está creciendo. Más adelante tuve un encuentro con Alberto Quintana y le mostré las fichas y sus ojos empezaron a crecerle como platos y me dijo, pero Aníbal, aquí mira, hay posibilidad de hacer un trabajo a partir de esto, ¿no? Yo no lo había vislumbrado, pero él sí. Y entonces sistematizamos una versión preliminar de un instrumento que hoy es un instrumento muy elaborado, pero en su momento era un embrión del método bibliointegrativo, de modo que esos formatos de resumen dieron lugar a un conjunto de análisis para los cuales tuvimos que generar una serie de categorías en una publicación científica y analizada. Eso fue el año 1993, ¿no? Además me encontré con Jorge Bazán en el camino también, y él hizo un aporte desde la perspectiva bibliométrica, porque él es estadístico y psicólogo, y sugirió una serie de índices que podíamos generar a partir de los datos encontrados, y sugirió unas formas de representación de relaciones de autores, de manera que llevaría a identificar los colegios invisibles que aparecieran en los 7 años de la publicación de la revista. Se publicó un número especial de la revista de Psicología de la Católica, porque ya dejó de ser un artículo, creció tanto que no cabía como artículo, y Cecilia Thorne tuvo la idea de publicar un número extraordinario de la revista dedicada a la guía hemerográfica de la revista y al estudio bibliointegrativo, que todavía no tenía ese nombre, ¿no? Al estudio bibliointegrativo de todo lo producido en esos años en la revista de la Católica. Ya se había publicado la revista y en alguna ocasión, o el número de la revista, y en alguna ocasión que estuve en la Católica, en la Universidad Católica, me crucé con Alex Dávila, profesor de la Universidad Católica, y Alex me dice, Aníbal, has utilizado un cañón para matar una mosca. Y le digo, ¿por qué dices eso, Alex? Es que tu método es muy potente, me dice. Tu método es muy potente y lo has aplicado a la revista de la universidad, cierto, pero que todavía no tiene muchos años, su repertorio de artículos no es muy grande. Piensa que pudieras aplicar ese método a una revista que tuviera mayor cantidad de artículos. Eso fue todo. Me quedo dando vueltas la idea, pero ahí quedó. Llegó las circunstancias de hacer la tesis doctoral, y frente a esa situación tenía dos alternativas inmediatas: o volver sobre la línea de investigaciones sobre aprendizaje, que me había dado cierto éxito porque había logrado publicar
un artículo en una revista de amplia circulación, como la Revista Latinoamericana de Psicología, y había dado lugar a un libro, ¿no? Entonces tenía una línea sólida de trabajo ahí. Podía retomar esa línea de trabajo para mi tesis doctoral. Otra posibilidad era realizar una tesis que versara sobre la creatividad literaria a partir de mis propios intereses por la literatura, pero también por el hecho de conocer y tener relación cercana con una serie de cuentistas, novelistas, poetas. Tenía abiertas las dos posibilidades. Pero en algún momento me resonó la expresión de Alex Dávila: has utilizado un cañón para matar una mosca. De modo que elegí como opción de trabajo doctoral el estudio de lo publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología durante 25 años. La revista es trimestral, ¿no? Entonces, había una buena cantidad de artículos publicados en esos años. Pasaban de 580. Me parece que eran 583 artículos. Esa sí era una buena ocasión para poner a prueba el método bibliointegrativo. Decidí hacer la tesis, entonces hubo necesidad de rigorizar el trabajo con el método y darle una serie de definiciones a los conceptos que implicaba ese método. Suponía elaborar un instrumento sistemático y que además fuera validado, etc. De manera que construí, a partir del trabajo que se había hecho para la revista de la Universidad Católica, construí el método, ya formalmente llamado como método bibliointegrativo, para que se pensaba un método para el estudio de literatura científica. Con eso termino la parte del contexto de descubrimiento del método y paso al contexto de justificación del método. Por lo general, cuando se piensa en investigación psicológica, se piensa en investigaciones con seres humanos y eventualmente con animales, aunque en la tradición en investigación psicológica peruana, casi nadie, salvo como investigaciones de réplica, ¿no? de trabajo, de prácticas, se utilizan palomas, ratas o peces, como trabajábamos en Cayetano Heredia en una época, con peces. Pero no hay una tradición de trabajo en psicología animal, ¿no? Entonces digo que generalmente se piensa en investigaciones con seres humanos. Y se desconoce a veces que hay otro tipo de investigación que se conoce como metaciencia, que es la investigación sobre la propia disciplina. De manera que el método bibliointegrativo es uno de los métodos que está pensado para hacer el estudio de literatura científica. En psicología, porque el origen disciplinar del autor es psicología. Pero por supuesto, creo que ese método podría extrapolarse tranquilamente a cualquier disciplina. Pienso que cualquier publicación periódica en la disciplina que fuera podría ser estudiada mediante el método bibliointegrativo. Entonces, ahora sí, ya defino el método bibliointegrativo como un método de investigación
de literatura científica, que es una investigación psicológica, ¿no? Pero sobre la propia disciplina, que a veces es muy importante de hacer. Al mismo tiempo que tiene un carácter metapsicológico, tiene un carácter histórico, porque hay varias formas de hacer historia de una disciplina, a partir de autores o personajes, ¿no? Hay un trabajo de Ramón León sobre la psicología en América Latina a través de sus autores, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede hacerse una historia a partir de las instituciones o una historia a partir de las publicaciones. De modo que el método interactivo es un método de investigación que tiene ese carácter metapsicológico, histórico, y por su carácter es una investigación documental. En estos tiempos de pandemia, ¿por qué hablo de un método alternativo para la investigación? Porque usted no tiene contacto con otros seres humanos, usted tiene contacto con documentos, usted tiene como fuente de su estudio documentos. Las unidades de análisis en una investigación bibliointegrativa son documentos, son revistas, son tesis, como algunas personas han llegado a trabajar, ¿no? De modo que digo, frente a la necesidad de hacer la tesis doctoral, tuve que trabajar en la definición de cada uno de los, de las características de una publicación científica. Definir claramente, a propósito de claramente, debo recordar, ¿no?, que solo este señor Ernesto Blume es el único tontonazo que piensa que los conceptos no deben estar claros, ¿no? Para los psicólogos y para cualquier gente juiciosa, los conceptos tienen que ser bien definidos. Los conceptos tienen que ser rigurosos, claros, entendidos por todo el mundo, ¿no? Entendidos por todo. De modo que hubo la necesidad de definir cada una de las caracterizaciones de las publicaciones científicas, ¿no? Y también, al mismo tiempo, hubo que construir un instrumento que fuera capaz de recoger los datos pertinentes, necesarios, ¿no?, para la aplicación del método bibliointegrativo. Hay otros métodos para el estudio de literatura científica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método narrativo, que es las formas que utilizan los psicólogos cuando hacen revisiones de la literatura, ¿no? En el país, por ejemplo, yo debo destacar los trabajos de revisión de la literatura de Federico León. Federico León ha hecho trabajos de revisión de literatura de la psicología organizacional y en 2013 ha hecho una revisión de la literatura de la investigación en psicología social y organizacional. A mi juicio, son buenos modelos de lo que puede ser la aplicación del método narrativo a la investigación de literatura científica. El problema con ese método es que su éxito va a depender de las características del revisor. Va a depender del vuelo teórico, del vuelo conceptual, del vuelo científico que tenga el revisor. Si es un revisor acucioso, perspicaz, etc., el producto va a ser bueno. Pero si no lo es tanto, entonces podría haber vacíos, falencias en la revisión. El otro método para el estudio de literatura científica es el metaanálisis, que es la aplicación de procedimientos estadísticos muy sofisticados
para trabajar una gran masa de datos y sacar una serie de conclusiones que serían imposibles de lograr a partir de estudios individuales o unos cuantos estudios. Entonces, generalmente se usan grandes bases de datos a las cuales se aplican procedimientos estadísticos sofisticados. El otro método de estudio de literatura es el método bibliométrico, en el cual interesa el crecimiento de la disciplina en términos de autores, en términos de artículos, en términos de número de páginas de los artículos, en fin, una serie de criterios de esa índole, ¿no? Hay el método bibliométrico, que es un método de análisis de literatura científica. Cuando yo propuse el estudio de la revista latinoamericana de psicología, hubo alguien que dijo, pero eso lo puede hacer un bibliotecólogo, ¿no? O un bibliotecario. No puede hacerlo, porque las categorías de análisis son categorías de la disciplina, ¿no? Ahora que yo he estado trabajando, ¿no?, con mi equipo, he visto que es un método muy exigente. Supone mucha claridad en las conceptualizaciones, en las clasificaciones. No es un método fácil, no lo podría hacer un bibliotecólogo o un bibliotecario menos, ¿sabes? ¿No? Tiene que ser alguien de la disciplina. Entonces tenemos los tres métodos, el método narrativo, el metaanalítico y el bibliométrico. El mío es un método que integra algunas características del método bibliométrico y algunas características del metaanálisis. No es ni una ni otra cosa y resulta ser un método bastante potente porque recoge lo mejor, entre comillas, de cada uno de los métodos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué es el método bibliointegrativo? Para definirlo con cierta precisión, puede caracterizarse de modo general como un método para el estudio de literatura científica que tiene un carácter documental, metapsicológico e histórico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque considera que un artículo de revista es un documento metapsicológico porque tiene como objeto de estudio aspectos determinados de la psicología como disciplina. Y es histórica porque analiza la disciplina y los autores en un momento determinado y con recurrencias al pasado y con prospecciones hacia el futuro, ¿no? El que sea histórico no supone que está estudiándose solo fósiles, ¿no? Hay una historia actual, hay una historia del momento. Y eso es lo que quiere recogerse con el método bibliométrico. ¿Cuál es el estado de la psicología en tal y cual área en el Perú o en América Latina o donde sea en este momento? ¿No? En este momento. Que puede suponer, por supuesto, irse más atrás, y eso le da su carácter histórico, pero es prospectivo, porque además nos ofrece un perfil de la psicología con sus presencias y ausencias de temas, de métodos, de instrumentos, etcétera, 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 ¿no? Este método bibliointegrativo parte de las siguientes premisas. Uno, la cuantificación de las investigaciones y de las publicaciones en las ciencias se basa en la idea de que todo lo que hace el ser humano es el resultado de su conducta. Dos, puesto que la conducta ofrece productos permanentes, que llegarían a ser los artículos de revistas, ¿no? Entonces, se puede revisar, analizar, examinar esos productos permanentes.
El método consiste en la aplicación de procedimientos cuantitativos al estudio de publicaciones periódicas. Está pensado para publicaciones periódicas, pero se ha extrapolado a otro tipo de publicaciones, como voy a decir más adelante, ¿no? Se toma cada artículo como una unidad de análisis para que así, a partir del estudio de los artículos, generar, como decía hace un rato, un perfil de la publicación periódica en sí o del abordaje de una temática específica en publicaciones periódicas. Se puede utilizar para estudiar una publicación, por ejemplo, la revista latinoamericana de psicología, que lo hice en algún momento, y que alguien podría reactualizar o actualizar, un estudio de la revista de la Católica, o un estudio de la revista Liberavit de San Martín de Porres, un estudio de la revista Lienzo, o de la revista Persona, perdón, de la Universidad de Lima, y así por el estilo. Y estoy mencionando revistas institucionales. Y alguien alguna vez me dijo, ¿tú trabajas en la Católica? No, no trabajo en la Católica. Y entonces, ¿por qué haces un estudio sobre la psicología de la Católica? Y mi respuesta fue, yo estudio la psicología ahí donde se haga la psicología. No me pongo la camiseta de una institución, sino estudio los productos que haya dado esa institución, porque ese es un trabajo en la disciplina, es mi disciplina. Yo soy psicólogo y me interesa la psicología ahí donde se haga, ahí donde se haga. No hay restricciones institucionales. Pero por supuesto hay otras restricciones, que las revistas que se estudien estén indexadas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las etapas en el método bibliointegrativo? Hay una primera etapa, que es la producción de una guía hemerográfica, que la conocí gracias a Gabriel Lozano, como dije hace un rato. Tenemos primero, entonces, el trabajo en una guía hemerográfica. Y ese ya es un producto que ofrece a la comunidad lo que denominamos fuentes secundarias. En el caso de la revista Propósitos y Representaciones, que estamos estudiando con el método, hemos identificado en el catálogo 142 artículos. 142 artículos. Ese ya es un hallazgo, ¿no? 142 artículos. Hemos encontrado que hay 492 autores en estos 7 años que tiene la revista. Han publicado ahí 492 autores. Se han encontrado 98 áreas temáticas, etc., ¿no? Entonces, la guía hemerográfica es un producto que es el producto primero de la metodología bibliointegrativa, que produce insumos para el estudio bibliointegrativo en sí mismo, ¿no? Esa es la primera etapa. Ya no quiero dar más detalles ahí, ¿no? Esa es la primera etapa, ¿no? Termina en la elaboración de una base de datos a partir de la cual ya se puede hacer el estudio bibliointegrativo. En este momento, en el estudio de propósitos y representaciones, estamos trabajando aún en el vaciado de esta base de datos para poder hacer todos los análisis que son necesarios de hacer, sea un instrumento que tenemos y se llama lista de atributos hemerográficos. Este método del cual estoy hablando tiene una serie de caracterizaciones. Tiene una caracterización genérica, según la cual podemos identificar el tipo de artículo publicado en una revista, que puede ser un artículo de carácter teórico, revisiones de literatura, revisiones históricas,
exámenes de teorías y modelos, etc. Hay artículos de carácter empírico que da cuenta de trabajos que han estado orientados a la prueba de alguna hipótesis, y hay artículos tecnológicos que están vinculados al trabajo con instrumentos psicológicos y con programas de intervención, ¿no? Esa es la caracterización genérica. Entonces, en un artículo identificamos cuántos artículos corresponden a cada uno de estas características genéricas que acabo de mencionar. Tenemos la caracterización temática. La caracterización temática se realiza a partir de alguna taxonomía. Originalmente, ¿no?, en el trabajo del analista de la Universidad Católica y de la Revista Latinoamericana de Psicología, empleé la taxonomía de Spanish Language of Psychology. Pero para la investigación que tenemos en marcha sobre la revista Propósitos y Representaciones, lo que hicimos fue construir un modelo teórico de lo que es la psicología educativa, para, a partir de ese modelo teórico y la revisión de 50 índices de manuales y textos en psicología educativa, llegar a una suerte de identificación de los temas que se tratan en los artículos, ¿no? De los temas, ¿no? Doctor, 5 minutos Ya más 5 minutos, ¿no? y... Sí, Sí, el tiempo me ok. va a alcanzar. Gracias, gracias. ¿Ya? Entonces, hay una caracterización temática que da lugar a los grandes temas, pero cada tema, a su vez, puede identificar subtemas. Por ejemplo, en el caso del tema, el área temática aprendizaje, esa es el área temática, pero para un índice analítico tenemos aprendizaje autorregulado, aprendizaje colaborativo, estrategia de aprendizaje, estilo de aprendizaje, en fin, una serie de temas de ese tipo, ¿no? Esas caracterizaciones que acabo de mencionar están recogidas en la lista de atributos hemerográficos, que es una entrada bastante amplia a aspectos, como dije, genéricos o temáticos, pero además hay caracterizaciones metodológicas, tipos y diseños de investigación, qué tipos y diseños de investigación se han utilizado en las publicaciones de una determinada revista, cuáles son las muestras que se han empleado, ¿no? Cómo han sido establecidas las muestras, si son muestras probabilísticas, no probabilísticas, qué procedimientos de muestreo se han utilizado, qué características muestrales hay, ¿no? Por edad, por sexo, por condición diagnóstica, por procedencia, por una serie de circunstancias. Y además, cuáles han sido los procedimientos de recogida de datos o instrumentos que utilizaban. Test, inventarios, test psicométricos, pruebas de rendimiento, listas de cotejo, en fin, una serie de instrumentos, ¿no? Instrumentos de laboratorio, ¿no? Y luego hay una caracterización, autoral. ¿Cuántos autores son individuales? ¿Cuántos artículos tienen la firma de dos? ¿Cuántos artículos tienen más de 2 firmas? ¿Y cuál es el sexo de los autores? ¿Cuál es la posición de cada uno de esos autores en la publicación periódica? Hemos establecido un índice para otorgar una preeminencia o valor a los autores. Este intento es tratar de controlar las autorías indebidas, porque hemos encontrado que hay publicaciones con 10, 11, 12 autores, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿con qué ha contribuido el 11º, el 12º autor? ¿Con qué ha contribuido? ¿Cuál es su contribución en la redacción del artículo? Que hayan participado en la investigación es una cosa, aplicando pruebas, calificando pruebas, vaciando los datos, qué sé yo.
tareas de esa índole, pero no son autores. E indebidamente se les da el carácter de autor, cuando en las publicaciones existe un lugar en el cual deben reconocerse las contribuciones, que son los créditos. El autor agradece infinitamente la participación de tales y tales y tales personas, pero no los coloca como autores. En la última versión de la lista hemos incluido además cuál es el origen de los datos. ¿Son datos originales o son datos no originales? Por ejemplo, si alguien hace estudios, no con datos que él ha recogido, sino otros, ¿no? Va a una base de datos, recoge y los organiza. Es una investigación válida, pero sus datos no son originales porque el autor no los ha generado, ha utilizado datos que están por ahí. Y una última caracterización que hemos incluido es qué relación tienen los artículos con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Voy a terminar diciendo que hay una serie de investigaciones bibliointegrativas. Por ejemplo, los estudios de Marilú Alvarado sobre las tesis de la Universidad Garcilaso de la Vega, la tesis de Juliana Salazar sobre las tesis en psicología clínica en la Universidad Federico Villarreal, el artículo que han preparado Juliana Salazar y un colaborador, no me acuerdo el apellido en este momento, que es la producción del movimiento de psicólogos conductistas en el Perú, ¿no? Y termino diciendo que hay varios estudios en marcha. Por ejemplo, el estudio que están realizando Rocío Rodríguez, Carlos Pulido, Pamela Aguirre, ¿no? David Valdivieso, no recuerdo la quinta autora, discúlpenme, que están trabajando en la psicología organizacional en el Perú a partir de lo publicado en varias revistas, ¿no? Tenemos las tesis de Darwin Benavides, que está trabajando sobre estilos psicológicos, estudios de estilos psicológicos en el Perú, Lilian Lippe, que está trabajando sobre la investigación peruana en lectura y escritura, y otros trabajos que están en marcha en otras áreas. Por ejemplo, alguien está trabajando todo el asunto de la acreditación en universidades aplicando la metodología bibliométrica. Es decir, están haciéndole adaptaciones del caso, las adaptaciones del caso. De manera que este método parece tener futuro y hace falta que otros se interesen por saber qué está pasando en la psicología clínica, qué está pasando en la psicología social, qué está pasando en la psicología forense a partir de las publicaciones en revistas en el Perú, en América Latina o donde sea también, ¿no? ¿Sí? Entonces, presentado de esta manera general lo que es el método bibliointegrativo, las potencialidades que tiene el método y hago una invitación a los psicólogos a involucrarse en este tipo de investigaciones porque hace falta que tengamos una imagen completa de qué está pasando en la psicología en el Perú, para saber cuáles áreas han sido hartamente trabajadas y ya no hay que caminar por ahí, o para identificar líneas de trabajo todavía vírgenes y que hace falta que alguien se dedique a ellas. Muchas gracias.